Hablemos de la seguridad en Puebla. ¿Se siente usted seguro o inseguro? Bueno, la mayoría nos van a decir, híjole, pues ya no me siento tan seguro como hace 5 o 10 años. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad? Porque también nosotros estamos inmersos y también nosotros como ciudadanos somos responsables o no somos corresponsables de lo que está pasando en nuestra ciudad. Este tema tiene muchas aristas y para ello me da mucho gusto recibir su primera vez en los conjurados a la regidora Georgina Ruiz Toledo. Ella está a cargo de esta comisión. Dentro del Ayuntamiento de Puebla conocemos que hay un cabildo. Bueno, en ese cabildo hay algunos regidores que son representantes, que son encargados de diferentes comisiones. Y bueno, Georgina está al frente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Cabildo de Puebla. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Erika. Qué honor. Muchas gracias. Oye, por la invitación. ¿Por qué? O sea, de tantas otras comisiones, te agarraste la más complicada. Ay, es un privilegio para mí. Ok, de verdad, ¿por qué? Es un privilegio. ¿Por qué alzaste la mano o te tocó a ti en la tómbola o a ver cómo está esto, no? Porque bueno, ya se va a cumplir un primer año, ¿eh? Ya. O sea, ya le llevas caminado casi un añito. A ver, explícanos cómo llegas a esta comisión y qué es a lo primero que te enfrentas. Me imagino que a un análisis de cómo está la ciudad y su seguridad. Sí, Erika, bueno, pues primero es un privilegio servir a la ciudadanía, servir a Puebla Capital, y también es un reto. Y digo que es un privilegio porque yo vengo de una formación académica en políticas públicas y, vaya, mi especialidad es la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la prevención de la violencia y específicamente la prevención social de la violencia, que tiene un componente muy especial, que son los derechos humanos. Entonces, esa es mi visión. Y digo que es un privilegio estar aquí porque yo creo que pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de coincidir entre la vocación y la profesión, o sea, entre para lo que uno nace, para lo que uno ha crecido y se ha desarrollado a lo largo de la vida profesional y también personal, y qué privilegio poder trabajar desde ahí también, o sea, hacer lo que me gusta, donde yo puedo servir a los demás, que es en el municipio de Puebla. Entonces, pues así es como llego yo a la regiduría, con estudios, con mucha formación académica. Soy investigadora, docente, investigadora universitaria. Yo en muchas ocasiones tuve acercamiento con evaluación de programas que tenían que ver con la prevención de la violencia o con la seguridad pública, con las políticas de seguridad pública del país. Mis estudios se han ido a nivel nacional, más bien, más que a nivel local. Pero al conocer estos programas, cómo funcionan a lo largo de otros sexenios, es que yo pues me sumerjo en la información de la seguridad pública en mi país, y bueno, pues hoy ya con una visión local, ¿no? Y con todo lo aprendido y con mucho que aportar, porque yo creo que la maravilla de quienes venimos de la academia, de las universidades, es lo mucho que podemos proponer. Generalmente un investigador, una investigadora académica no va a llegar a pedir. Siempre te vas a dar cuenta que llega a proponer, porque trabajamos y guardamos mucho material, acumulamos mucho material para poderlo publicar, para poderlo ofrecer, muchas soluciones que vamos construyendo a lo largo de muchos años. O sea, no estamos llenos de buenas ideas solamente, ¿no? De una ocurrencia en el momento, que a veces también las ocurrencias tienen su magia, sino de años de trabajo, de observación, de trabajo de gabinete y de mucho caminar en campo. Entonces, pues así llego a la regiduría y llego también a caminar, porque no es lo mismo caminar también como académica o caminar en una campaña política, apoyando a nuestros candidatos desde hace 2 años, 3 años, a llegar y caminar ya desde la Regiduría de Seguridad y Justicia. Entonces, con esa mirada es que uno puede visualizar cómo todos los servicios públicos pueden tener un objetivo en común, que es la prevención social de la violencia. De acuerdo. Híjole, comentaste 2 cosas que me llaman la atención en una primera instancia. Dices, soy una investigadora que se ha dedicado a la observación, a la investigación, pero también a caminar. ¿Cómo ha sido toda esta observación y caminar durante casi un año en la ciudad de Puebla? ¿Qué has visto? Porque si bien los comportamientos sociales, claro que van mutando, se van transformando, ¿cómo se ha ido transformando la violencia? ¿No? Todo este equiparamiento de la seguridad pública. ¿Cuál sería tu análisis de esto? Sí, como bien lo dices, hay
una violencia extrema que no conocíamos o que no vivíamos en otras décadas. También es cierto que la delincuencia, el crimen organizado, se ha diversificado muchísimo en su mercado. Entonces, este es el reto de la autoridad, ¿no? Cómo nos han ganado terreno, cómo nos han ganado espacios y, por lo tanto, cómo nos han ganado en materia de ordenamiento, ¿no? Pareciera que ellos están más organizados y ordenados que la propia sociedad o que las propias instituciones. Pero por otro lado, en este camino, no solamente en la regiduría, sino como académica, he visto el desarrollo de la gran institucionalización en materia de seguridad de nuestro país. Y esa es una gran riqueza que podemos aprovechar. Entonces, yo siempre pongo atención y lo comparto porque es algo que también necesitamos valorar, ¿no? La institucionalización y hoy por hoy la coordinación que podemos tener, que es uno de los ejes principales de la estrategia de seguridad del alcalde Pepe Chedraui. Esa coordinación interesante, importante, multifacética que tenemos con los demás órdenes de gobierno, también la debemos de valorar muchísimo porque es como vamos a ver resultados en esa coordinación. ¿A qué nos enfrentamos también? Bueno, a temas que a la par de la seguridad pública tienen que ver con la gobernabilidad, es decir, con el orden público. Y ese es otro de los puntos que el alcalde ha puesto mucha atención en conjunto con los secretarios, con sus secretarios tanto de seguridad como de gobernación. Entonces, creo que se ha ido construyendo hoy por hoy en este primer año una muy buena estrategia que seguramente podremos ver resultados muy pronto de todo esto, aunque la teoría, que yo siempre recojo partes de la teoría, incluso en mi quehacer diario, nos dice que tenemos que esperar al menos 10 años para evaluar una política pública. En el caso del municipio no es tal cual una política como tal, pero sí es una estrategia, un programa, una serie de acciones que se están, digamos, concatenando para generar orden público, gobernabilidad, gobernanza y la seguridad pública que tanta falta nos hace. De acuerdo. ¿Cuál sería el crimen organizado? ¿Cómo se ha diversificado? Tú lo has mencionado y que, bueno, está muy bien organizado. Bueno, sí nos hemos dado cuenta de todos los ciudadanos de eso. ¿Cómo nos los puedes explicar a nosotros los ciudadanos, así como con peritas y manzanas? Con peras y manzanas. A ver, no solamente los delitos que conocemos y que están, digamos, típicamente clasificados, ¿no? Como robos a transeúnte, autopartes, en fin, una clasificación, digamos, tradicional, donde podemos analizar este tipo de conceptos, sino, a ver, también encontramos tristemente la trata de personas, y la trata de personas no solamente con fines de explotación sexual, sino también con fines de mendicidad, también con fines de tráfico de órganos, en fin, o sea, corremos peligro todas las personas hoy por hoy, ¿no? Los jóvenes, no solamente las señoritas, las niñas, las mujeres, sino también los jóvenes o los niños, los adolescentes, hombres, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En fin, vivimos en un mundo donde la delincuencia nos ha ganado mucho terreno. Y entonces es ahí donde pues entramos como ciudadanía, como familia, primero que nada, como sociedad, como instituciones académicas, que yo vengo de las instituciones académicas, no solamente formada de ahí, sino como formadora. Y entonces creo tanto en las instituciones académicas que creo que también en nosotros está esa responsabilidad de ayudar a reconstruir ese tejido del que tanto hablamos, ¿no? Ese tejido social que necesitamos construir no solamente como familia y como instituciones, sino también, por supuesto, de la mano y fortalecidos con la autoridad. Porque hoy que yo estoy de ese lado, del lado de las instituciones de gobierno, del lado de la autoridad, también asumo una responsabilidad muy importante y también entiendo que como autoridad nos hemos distanciado de la sociedad. Y no es un distanciamiento nuevo, es un distanciamiento que según la perspectiva que yo tengo de análisis, pues viene de hace unos 30 o 25 o 30 años aproximadamente. ¿Distanciamiento de la sociedad? De la autoridad hacia la ciudadanía. Okay. Creo que esa distancia que existe, este olvido que existe, eso nos ha llevado a una sociedad que se aísla cada vez más, que retrocede y se repliega cada vez más, y un crimen organizado pues que avanza. Entonces por eso con mi equipo de trabajo siempre reflexionamos sobre este tema, ¿no? Como cuando la comunidad avanza, recuperando los espacios, recuperando las avenidas, las calles, recuperando las actividades, los horarios incluso donde salimos y acostumbramos caminar, comprar, visitar, pasear. Cuando recuperamos todo esto, pues la violencia tiene que ir retrocediendo. No puede ocupar tantos espacios el crimen organizado cuando una sociedad
se organiza, pero para salir a sus calles, para hacer su comunidad, para ocupar sus parques, sus espacios públicos, porque son de la sociedad, no son del crimen, no son de los negocios ilícitos, no son del comercio ilegal, son de las personas que a lo mejor no tienen probablemente para rentar un local en una vía pública, en una zona comercial, no tienen para esto, pero hacen un trabajo honesto de comercialización de sus propios productos para buscarse la vida. Entonces, también se trata de orden, pero también se trata de una corresponsabilidad, como tú lo mencionaste al principio, pero también de un empoderamiento ciudadano, ¿no? De un empoderamiento comunitario en torno a estas zonas donde el gobierno municipal sobre todo está trabajando en el ordenamiento, en el caso concreto del centro histórico, y que nos toca ayudar en esta organización del comercio, por ejemplo, y que tiene tanto que ver con el orden público y con la seguridad pública, por lo tanto. A ver, qué valioso lo que acabas de mencionar, porque dices, a ver, cuando la ciudadanía entonces recupera los espacios perdidos, es ahí cuando nos vamos fortaleciendo y la violencia, ¿no? Todo los grupos criminales van retrocediendo. En parte tiene que ver con la estrategia que está utilizando el Ayuntamiento de Puebla. ¿Cuál es la estrategia en sí? Yo creo que aquí la estrategia se ha ido desdoblando y debe ser así. Cualquier estrategia, cualquier política pública se debe ir calibrando para mejorar, siempre con fines de mejora. Y aquí hay 3 puntos que yo quisiera compartirte donde se centra, pienso yo, 3 ejes donde se centra esta estrategia del alcalde Pepe Chedraui. Una es pues la seguridad tal cual y el orden público, que tiene que ver con un trabajo coordinado entre gobernación y seguridad pública. Otro eje que son los operativos coordinados y sus resultados, ¿no? Esto se trabaja en conjunto con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Es importantísimo y teníamos ya mucho tiempo, muchos periodos de gobierno donde no se tenía esta coordinación, que los ciudadanos agradecemos y valoramos muchísimo. Y otra es la protección civil, ¿no? Toda esta prevención y capacitación, formación y ese acercamiento que tiene la protección civil o la seguridad desde el enfoque de la protección civil, porque no estamos exentos de los siniestros, de los siniestros naturales, de los accidentes, de todo este tipo de cosas donde tenemos que estar debidamente capacitados y protegidos. Entonces, esos 3 ejes son los que ha ido fortaleciendo el alcalde Pepe Chedraui hasta el día de hoy, entre otros, por supuesto, que tienen que ver pues desde la formación, desde la propia formación y profesionalización de nuestros policías ciudadanos. Desde ahí se fortalece la seguridad y también, como te menciono, en materia de protección civil del lado de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que se va tejiendo poco a poco y seguramente veremos resultados en este primer año de gobierno. ¿Cuáles son ahorita las estadísticas que tú tienes y que sobre todo las áreas en donde más hay que combatir? Bien, aquí hay cifras interesantes que nadie mejor que los secretarios de Seguridad Pública y de Gobernación tienen con mucha precisión, pero sí te puedo compartir los operativos que son muy importantes y que se han implementado en este último año, como el operativo Centinela, ¿no? Esta revisión que se hace de los vehículos en la vía pública es importantísimo. A veces genera incomodidades, como lo platicábamos muy al principio, antes de que se implementaran, tanto el secretario de Seguridad del Estado como del municipio lo comentaba, ¿no? Con mucha sensibilidad y con mucha cercanía a la ciudadanía, la preocupación que tenían de que fuera incómodo esto para todos los ciudadanos, pero sabíamos en el fondo que esto en el muy, muy corto plazo se iba a agradecer, ¿no? Revisar los vehículos, revisar las motocicletas. Estábamos teniendo un alto índice de delitos operados con motocicletas, entonces era necesario revisar las normas, revisar los permisos, revisar quiénes están, dónde está la documentación en orden, quién la tiene, quién no. De pronto vivimos en este desorden y no nos damos cuenta, ¿no? Y las autoridades tienen ahí un reto importantísimo porque tenemos un rezago. O sea, si bien es cierto, cada 3 años o cada 6 años cambiamos de gobierno, lo cierto es que cuando no hay continuidad, eso lo padecemos muchísimo. Y esa es, desde mi punto de vista, es una gran desventaja que tenemos en nuestro país en general, la falta de continuidad, sobre todo en materia de seguridad. Eso no debería cambiar, al contrario, debería evolucionar cada 3 y cada 6 años. No se debería detener
inventarnos otra política y volver a empezar, porque entonces no podemos ni siquiera medir los resultados. Y un poco te hablo también como académica. Es muy complejo mirar los resultados y saber qué sirve, qué funciona y a quiénes se beneficia si no tenemos continuidad en las políticas. Si cada 3 años o menos, a veces ni siquiera, a veces en un año, donde se recortan presupuestos y ya no se le da continuidad a este tipo de temas donde son relevantes, porque la seguridad pública, recordemos que es un derecho humano, es una prioridad. Y en algún momento nos perdemos y lo vemos como una actividad de mercado, ¿no? Solamente de compra de equipamiento para vigilar la ciudad cuando, vaya, son herramientas, pero ahí no está centrada la seguridad ciudadana. De acuerdo. Oye, regidora, de alguna manera tú eres una bisagra entre lo que es la ciudadanía y son ya pues todos los ordenamientos de seguridad pública de la autoridad municipal. ¿Cuál es tu preocupación actualmente al ser esta bisagra? ¿Cuál es el papel que tú misma te has puesto como meta? Y como buena investigadora que eres, pues siempre hay una metodología y también hay cifras que quieren alcanzar, ¿no? Esta meta, este objetivo. ¿Cuál es tu trabajo que tú quieres realizar para este próximo año y en sí pues todavía faltan 2 años de la administración? ¿Cuál es esta chamba? Gracias por preguntarme eso, Erika, porque nadie me lo ha preguntado. Y para mí es muy relevante y es una única respuesta. A lo mejor puede haber más, pero quiero centrarme en una única respuesta. El reconocimiento comunitario. La ciudadanía está organizada también. Sabe lo que hace, cómo hacerlo, dónde está focalizada sus preocupaciones, pero también sus áreas de oportunidad y las grandes posibilidades de participación que tienen y que requieren. ¿Qué se necesita? Que la autoridad la fortalezca esta acción comunitaria, esta participación comunitaria, no para que asuma responsabilidades que son absolutamente del Estado, constitucionalmente hablando, sino para que se fortalezca la seguridad, para que se fortalezca la prevención, para que evolucione la seguridad pública a una seguridad ciudadana y a una seguridad humana tangible, que podamos ver, y no solamente que lo vemos en los libros, en la teoría, en los promocionales, en estos discursos maravillosos que vemos en redes sociales, sí, claro, pero que poco tienen que ver con el día a día de un ciudadano, ¿no? Con una madre, un padre que sale, porque todos los hemos visto, a dejar a sus hijos a la esquina, que es la parada del transporte público, y no se van sin darles un abrazo, una bendición, y se quedan con una cara de angustia de no saben qué va a ser de ellos cuando se suben al camión. Esa imagen, esa es la de todos los días en esta ciudad y en todo nuestro país. Entonces, esa organización que tienen ya los padres, madres, cuidadores, los líderes comunitarios que trabajan en paz, sin armas, más que su propia voluntad, su propia participación, eso es lo que hay que fortalecer como autoridad. Esa es mi responsabilidad, mi trabajo, mi objetivo y mi oficio, no solamente como regidora en el Ayuntamiento de Puebla, sino también como académica y como ciudadana y como especialista. Tengo un compromiso social, vengo formada por las mejores universidades de este país, porque tenemos ese privilegio, quienes vivimos en esta ciudad. Tenemos muy cerquita todas las universidades que nos heredan un enorme conocimiento y una enorme riqueza para poderla poner al servicio de los demás. Por eso para mí es un privilegio hoy estar en el gobierno de Pepe Chedraui, en el gobierno que también tiene el gobernador Alejandro Armenta, y por supuesto ser una mujer, una académica que también levantó la mano en algún momento para decir yo quiero construir junto con la presidenta de nuestro país el segundo piso de la Cuarta Transformación, porque tenemos mucho que aportar las mujeres, las académicas y las ciudadanas. ¿Y cómo sería esto? Porque es una propuesta muy interesante lo que estás haciendo. O sea, empoderar al ciudadano que de alguna manera ya está haciendo una chamba, O sea, entre vecinos, entre padres de familia, y realmente la comunidad, nos cuidamos entre nosotros. Pero, ¿cómo podrías realmente todos estos esfuerzos que estás haciendo que rindieran resultado? ¿Cómo es empoderar a esta ciudadanía que también está organizada? Fíjate que yo no creo que esté centrado en el empoderamiento. Yo creo que la propia ciudadanía tiene el poder desde su propia voluntad, su propia organización y su propio conocimiento de Entonces, las sensibilidades. ¿cómo sería reforzar? ¿Cómo sería esto? Sí, es muy sencillo.
las y los regidores tenemos la capacidad y la facultad de tomar, de recoger todas esas necesidades y también todas esas iniciativas ciudadanas y llevarlas a nuestro territorio, que es el Cabildo. Ese es nuestro territorio. ¿A partir de qué? De un ordenamiento y de una normatividad. Nosotros ponemos ese orden jurídico que a lo mejor la ciudadanía no tiene porque tampoco tiene por qué tenerlo, pero nosotros sí. Y eso fortalece cualquier acción comunitaria. La ordena, la organiza, la fortalece, la pone en la mesa, le da herramientas. ¿Cuáles serían estas iniciativas que tú ya, bueno, me imagino que tienes muchas, pero cuáles son las prioritarias ahorita? Sí, ya tenemos algunas en la regiduría que estamos trabajando, que en algún momento seguramente serán bien recibidas y bien acogidas. Algunas tienen que ver con la participación comunitaria, en tanto a la prevención social de la violencia, cómo se organizan las comunidades para poder acompañar y fortalecer la seguridad en sus territorios. Y por el otro lado también tenemos otros ejes de trabajo, que son la recuperación de los espacios públicos. Pero no la recuperación solamente en términos de mejoramiento urbano, de mejoramiento de mobiliario urbano, que esto es importante. Sí es cierto que encontramos una Puebla capital muy olvidada, muy descuidada, y eso hace que entonces esos espacios se vuelvan oscuros, no solamente en cuanto a iluminación, claro, sino también oscuros en cuanto a cómo se perciben y a cómo se vive en estos espacios públicos como parques, jardines, calles en general. Apropiarnos nosotros con la propia comunidad, informarle a la comunidad y acercarle y que ellos mismos tomen esto en sus manos con sus propios programas. A ver, estamos rodeados de escuelas, estamos rodeados de comercio, estamos rodeados de casas habitación, no solamente en el centro de nuestra ciudad, sino también en las juntas auxiliares. Entonces tenemos una gran participación comunitaria. Lo que yo he visto es que cuando una autoridad se acerca a la comunidad participa. O sea, estas personas que reclaman, incluso que hasta ofenden a sus autoridades, creo que son las menos. En realidad, la mayoría de las personas se entusiasma, se compromete y da seguimiento a lo que necesita. ¿Cuáles son estas iniciativas que tú ya detectaste como prioritarias? Tiene que ver con vigilancia comunitaria, por supuesto. Vigilancia comunitaria, o sea, ¿que el velador o quién? Estas figuras tradicionales que existen en nuestra sociedad, todas las generaciones. Son personas que ya existen, no es nada nuevo. Es simplemente volver a escuchar a la ciudadanía desde sus propias necesidades y desde sus propias soluciones. ¿Cuáles son esas? La vigilancia comunitaria, la participación para fortalecer la seguridad. La comunidad cree mucho en la prevención, cree mucho en el acompañamiento ciudadano, camina con su ciudadanía, con sus compañeros, con sus vecinos, los alerta. A ver, todas estas herramientas digitales nos ayudan muchísimo y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana nos ha dotado de este tipo de opciones. Ponme unos ejemplos, regidora. Se me está, por ejemplo, ocurriendo, yo creo que también a usted, estas cámaras que cada uno pone luego enfrente de su casa, ¿no? Para ver el robo de autoparts, que tu coche esté, ¿no? Bien, o los de tus invitados, ¿no? Muchas veces, pues estar ahí alerta. Con cada uno ponen una cámara de seguridad. Por ejemplo, aquí, afuera hay una cámara de seguridad individual que cada quien hace, ¿no? Coopera, ¿no? Hace su cochinito y dices, bueno, pues ahora esto va para la cámara de seguridad, ¿no? O bien vecino alerta, que muchas comunidades, calles, me imagino ahorita, por ejemplo, San Manuel, paso seguido, y ahí hay un criterio de vecino vigilante, se llama, ¿no? Estoy evocando todas estas figuras, ¿no? Que se me vienen aquí a la mente conforme tú me lo vas comentando. Por favor, ejemplifícanos este tipo de cosas que tú ya estudiaste, que tú ya observaste, pero de una manera más práctica, ¿no? O sea, aterriza, por favor, todos estos conceptos que nos estás diciendo, cómo podría llevarse a cabo en una calle. Por ejemplo, aquí estamos en Santa Cruz, Buenavista, San Manuel, La Margarita, o sea, ¿cómo sería aplicar todo esto, lo que me estás diciendo, para reforzar estas figuras vigilantes que ya existen? Así es. A ver, sí es cierto, estamos llenos de videovigilancia, que son herramientas muy útiles. Las tecnologías de la información siempre van a ser un aliado de nosotros, pero finalmente las tenemos para una vista, quien tiene
celular, quien tiene una pantalla en su casa y hasta ahí invierte, porque es una lana, sí, claro, y hasta ahí llega. En cambio, estas figuras preventivas de ciudadanos que voluntariamente vigilan su comunidad, lo que hacen son acciones de prevención, no de reacción. Nos avisan incluso desde antes que sucedan las cosas, nos van comentando, nos van platicando. Entonces, esta articulación de esfuerzos, ¿no?, de tecnologías de la información, junto con las comunidades digitales, que son los vecinos vigilantes a través de sus celulares, y estas personas que siempre han recorrido las calles y tienen, digamos, como una bitácora de lo que sucede, todo eso, unido a la seguridad ciudadana, es decir, unido a las autoridades de nuestro municipio, generan, por supuesto, una estrategia mucho mayor, mucho más completa, mucho más articulada. Seguramente dará mejores resultados. Entonces, ya tenemos estas comunidades trabajando con nosotros y sin nosotros. ¿Cuántas trabajan y viven? En las juntas auxiliares, sobre todo, existen, vaya, también las podemos ver en la ciudad, pero recordemos que en la ciudad estamos más llenos de seguridad privada, de plumas, de casetas de vigilancia, claro, ¿no?, de accesos mayormente controlados. Entonces, vivimos un poco de otra forma. Ya por ejemplo, también en la entrada de los colegios, incluso hay padres de familia, ¿no?, o estas policía privada, por así decirlo, vigilantes que están checando, ¿no?, el cruce de los niños cuando, ¿no?, o sea, se cruzan la calle para entrar a la escuela. O sea, tienen incluso hasta una chamarrita y dicen acá seguridad, o una especie como de sombrero o algo así para que uno los vaya detectando, tanto en escuelas públicas como en privadas, ¿no? También estoy recordando todos estos sistemas, ¿no?, que tú me estás diciendo, también podría ser esto. Ahora, ¿cuál sería el método? O sea, ya me dijiste, no, tenemos esto, juntos auxiliares, ya lo dijiste. ¿Cómo es el método? Yo creo que el método es el reconocimiento de estas personas a través de la autoridad, que podamos trabajar de manera conjunta con las secretarías de seguridad. El método es ciertos mecanismos muy sencillos como silbatos, equipamiento muy básico, capacitación en materia de derechos humanos y de medidas no coercitivas. En fin, que los ciudadanos estemos mucho más cercanos a nuestra autoridad para poder participar de una manera ordenada, pacífica, comunitaria, preventiva. Nosotros tenemos un gran potencial que es el acompañamiento a los demás. Entonces, eso fortalece las acciones de seguridad. No solamente generamos un registro de una cámara de videovigilancia para avisar que ya pasó algo, exacto, sino previamente se fundió un foco, previamente aquí se bloqueó una calle, previamente aquí hay algún negocio que está generando desorden e inseguridad en nuestra colonia. Y eso lo podemos reconocer en cualquier colonia. En todas las colonias tenemos vigilantes comunitarios, gente pacífica que de manera voluntaria está participando. Nosotros las y los regidores caminamos mucho, no solamente porque somos elegidos por voto popular, sino porque también seguimos siendo, como tú lo dices, esa bisagra, ese puente entre la ciudadanía y nuestras autoridades. Entonces, nosotros sabemos y reconocemos estos líderes, estos liderazgos que nos ayudan muchísimo a gestionar el trabajo. O sea, somos gestores al final, en conjunto con la ciudadanía, y creo que todo eso pues, puede ser un fortalecimiento para quienes hoy atienden y operan en la difícil tarea de la seguridad ciudadana. De acuerdo. ¿Ya están trabajando con algunos grupos que todo lo que acabas de mencionar, ya están trabajando, ya hay capacitación? ¿Cuántas capacitaciones se han dado? ¿Cuál ha sido el avance en este primer año respecto a este punto que estás comentando? Sí, a ver, hay un área importante en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo, que se llama prevención del delito. Ese es un área sumamente interesante porque no solamente participa desde la inteligencia propia de la seguridad, sino también fortalece los cuerpos de seguridad policial. La visión que tenemos desde la regiduría no es propiamente la prevención de la delincuencia, eso es un tema de la administración uno de tantos, ¿no? pública. La visión de la que yo te hablo es una prevención social, que es un poco esto, es un poco la recuperación de los espacios, pero no solamente recuperarlos en cuanto a mobiliario, como te decía yo, sino integrarnos a ese espacio, activarlo, apropiarnos. No importa de quién sea el gobierno hoy y de quién sea dentro de 2 años. ¿Cómo sería apropiarse de un espacio público? Por ejemplo, de un parque. Por ponerte un ejemplo muy concreto que existe, tenemos un parque llamado Sor Juana, muy lindo en pleno centro de la ciudad de Puebla, y contra esquina hay una escuela que tiene desde el jardín de niños hasta la licenciatura en educación. Es una maravilla, pero una pena que no sean ellos los que disfruten de este parque,
que no pueda ser su espacio de recreación, de esparcimiento, incluso de talleres al aire libre, de alguna actividad física que puedan hacer, que ellos pudieran pintar algo en los muros que están ahí, cuidar de las plantas de los árboles que están ahí o que estamos por poner, porque también ya era un peligro las condiciones en las que estaban estos árboles y este parque. En fin, eso es para ponerte un ejemplo de lo mucho que se puede hacer no solamente en el centro histórico de la ciudad, sino en toda la ciudad. Tenemos comunidades de personas que trabajan en el comercio, que hacen horarios muy largos. Tú lo sabes, la actividad comercial no para, ¿no? Abren muy temprano y cierran a las 8 de la noche o a las 10 de la noche. Ni tienen tiempo de comer, no, claro. No. O necesitan el parque justo, necesitan el parque de junto para poder comer y no pueden entrar a ese parque, porque las condiciones no lo permiten. No solamente las condiciones de abandono urbano, sino las condiciones de inseguridad en las que están estos parques, ¿no? ¿Quiénes están en estos parques trabajando o haciendo alguna actividad que ya no nos permite estar seguros, ¿no? ¿Por qué se dio todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento nos distanciamos las autoridades de la sociedad como para no permitir que estos espacios sean y sigan siendo espacios de recreación, espacios de paz, espacios de articulación y espacios de encuentro entre la ciudadanía y también sus autoridades? Entonces, esos son los espacios que necesitamos. Pero ¿por qué no lo disfrutan? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que pusiste. Porque ya vemos mucha delincuencia organizada en este tipo de lugares, porque ya vemos personas en situación de prostitución, porque ya vemos que no hay alternativas incluso para estas personas. A ver, ellas y ellos también llegan con sus hijos, también llegan con sus padres, algunos de ellos. En fin, como autoridad, creo que lo que nos corresponde es, sin distinción, generar mejores condiciones para todos y para todos, incluso para las personas que están ahí haciendo un trabajo en la vía pública o haciendo una actividad en la vía pública, no propiamente como trabajo, una actividad en la vía pública. Oye, por cierto, comentaste algo muy al principio de la entrevista y esta frase la has reiterado a lo largo de la misma, de que, a ver, hay una disociación, ¿no? Entre la sociedad, la comunidad, nosotros, pues, con las autoridades desde hace décadas. ¿Por qué se empezó a romper, ¿no? este vínculo? Y bueno, ahorita, ¿no? Honestamente, vas caminando en la calle o vas en tu coche y ves ahí a una autoridad, ¿no? Una patrulla o algo y dices, en lugar de que te sientas tranquilo, dices, aguas. A ver, ¿no? ¿En qué me va a infraccionar? ¿Me va a morder? O a ver qué pasa. ¿Por qué tú como investigadora, qué has descubierto? ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, pues yo creo que es algo que incluso quien no se dedica a la investigación académica lo puede percibir, ¿no? La corrupción, la ilegalidad en la que vivimos y sobre todo la impunidad, ¿no? Eso es lo que nos ha distanciado de nuestras autoridades. Les tenemos miedo o les tenemos desconfianza. Entonces eso no nos permite ayudarnos entre nosotros, pero te repito hoy que yo he caminado con la ciudadanía, pero también me he hecho acompañar de las autoridades que son nuestros policías, hombres y mujeres muy valientes, capacitados, profesionalizados, porque tenemos una academia con muy buenos resultados, con muy buenas certificaciones en materia de profesionalización policial. Son personas que hacen un trabajo muy honesto. Si bien es cierto que hay una revisión exhaustiva mes a mes para poder revisar expedientes de todas las denuncias ciudadanas que hay en contra de los cuerpos policiales, también es digno de reconocer su trabajo. Hay oficiales que trabajan de una manera verdaderamente íntegra. Sí, ojo, no son todos, ¿no? Sí. Lamentablemente, a lo mejor por unos pocos pagan todos, ¿no? Sí, pasa esto. Yo ahí sí invitaría a la ciudadanía que se acercara a nuestras líneas de comunicación, al 911, que levantara sus reportes. La denuncia, la cultura de la denuncia, es lo único que nos puede ayudar a dar seguimiento, a dar resultados, por lo tanto, a poder entender cómo las propuestas a partir de las denuncias se construyen de una mejor manera porque se construyen en conjunto con la ciudadanía. Necesitamos esa participación ciudadana, no solamente para que vigilen la calle, o sea, no es como que la regidora diga, ahora salgan todos a ayudarnos a vigilar. No, esa denuncia nos hace falta, ese acercamiento cuando ver a un policía, esa plática que podemos tener con los medios de comunicación de manera abierta y no sesgada, no en torno a un tiempo electoral o a un partido político, sino de una manera propositiva. Yo creo que las y los regidores no estamos para generar discordia entre nosotros o de nosotros a las autoridades. Estamos para generar unidad y compartirle esta unidad a las y los ciudadanos
para que pueda trabajar con nosotros esta ciudadanía. Necesitamos fortalecer a nuestros secretarios de seguridad. Tenemos la gran oportunidad ahorita de tener un almirante a cargo de la seguridad pública del Estado, a un coronel a cargo de la seguridad ciudadana. ¿Y ha mejorado a partir de la llegada de ellos? Vaya, vamos a ver los resultados. Yo te puedo dar en mi opinión personal un sí, pero a mí me gustan los datos y me gusta la información clara, válida, confiable, claro. Y ellos la tienen y estamos en espera ya de las comparecencias que son después de este informe de gobierno de nuestro alcalde Pepe Chedraui a partir de octubre, y seguramente ya viene también el informe de nuestro gobernador. Entonces ahí tendremos cifras y ahí tendremos opiniones y ahí tendremos también una gran oportunidad de colaborar con todos ellos, de reforzar lo que están haciendo y también de calibrar lo que nosotros creamos que puede ser para el fortalecimiento de la seguridad de nuestro Estado. De acuerdo, Raúl González, Fabián Pastrana nos están viendo, Alfredo Flores García. Dice, los adornos y la pintura no evita que exista delincuencia. Eso de apropiarse de los espacios es una gran tontería. Perdón. La delincuencia se combate con la aplicación de las leyes y metiendo a los delincuentes a la cárcel o bien poniendo medidas más fuertes a la delincuencia. Sin seguridad no hay nada de paz social. Pues la participación comunitaria nunca será una tontería, ¿no? ¿Qué le dices a...? Bueno, hay varias personas que piensan esto, ¿eh? ¿Qué les dices a estos ciudadanos? Sí, a ver, claro que quienes hablamos de prevención, muchas veces tenemos que ser cuestionados en ese sentido, ¿no? Como si fuera una ilusión, como si fuera un concepto que solamente vive en los libros, ¿no? Cuando pues está probado en muchos países todos los resultados que puede dar la participación comunitaria y pues la activación de los espacios públicos. Siempre un parque abandonado, una calle abandonada, una casa abandonada, una persona que se abandona a sí misma desde ahí, ¿no? Podemos ver cómo se puede deteriorar una persona, se deteriora su mente, se deteriora su salud cuando nos abandonamos, ¿no? Cuando no nos reconocemos como parte de una sociedad que participa y como parte de un gobierno que está activo, ¿no? Y que hoy estamos ahí, nos restan 2 años, pero vendrán otros, y habrá que fortalecerse con la participación comunitaria. Entonces, nunca será una tontería participar desde la ciudadanía hacia la comunidad. Participación comunitaria. ¿Cómo lo puedes traducir para nosotros los ciudadanos? O sea, se oye muy padre el nombre, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos participar con las autoridades y con nuestras propias comunidades? ¿Cómo es eso? Bien, pues lo mencionábamos ahorita, ¿no? Desde la denuncia, ¿no? O esta persona que nos escribe, bueno, sí, claro, sí, no se puede perseguir un delito si nosotros no denunciamos. Y ahí es donde necesitamos, de entrada necesitamos la participación ciudadana, ¿no? En la denuncia. Por otro lado, bueno, pues tenemos ya algunos espacios públicos que se recuperan, pues vamos a visitarlos, vamos a activarlos, vamos a vivirlos. No los abandonemos, no los dejemos solos. Necesitamos caminar nuestras calles, volver a recuperarlas. Necesitamos que estas escuelas que tienen cerca unos parques puedan apropiarse de estos parques. No son de un grupo, no son de un grupo político, no son de un grupo de la autoridad nada más, es de todos estos espacios públicos. Entonces los necesitamos. La propia comunidad, cuando uno camina, cuando uno va a las juntas auxiliares, eso es lo que piden. Piden su parque, o sea, lo piden incluso, a ver, lo piden como una exigencia, no solamente como una solicitud, es una exigencia ciudadana de lo que yo estoy hablando, ¿no? O sea, hay una junta auxiliar de las primeras que visité que un ciudadano le pone un candado a su parque, a su cancha pública, porque si no, dice que ahí los grupos delictivos se meten y no los dejan jugar, no los dejan ocupar las canchas, no los dejan descansar, no los dejan ocupar las mesas. Entonces, ¿cuál es la labor de una regidora de seguridad? Bueno, pues trasladar esto a una propuesta, trasladar esto a un orden jurídico, trasladar esto a un conocimiento en cabildo, desde donde se pueda dar un ordenamiento a las propuestas, una formalidad de esas propuestas. Entonces, pues no, yo jamás lo vería como una tontería escuchar a la ciudadanía y trasladar estas propuestas a un ordenamiento jurídico. De acuerdo. ¿Cuáles son estas propuestas que están trabajando dentro de tu comisión? Bien, pues como lo mencioné, son, a ver, los objetivos que tenemos en la comisión van enfocados a la prevención social de la violencia, que tiene que ver con recuperar espacios públicos, que es lo que necesita la ciudadanía, el reconocimiento de estas personas que ya hacen labores de prevención comunitaria en sus calles, en sus juntas auxiliares, en sus colonias. Tienen muchas necesidades de servicios públicos, sobre todo en toda la ciudad,
pero quiero decir, hay calles completamente destruidas al sur de la ciudad donde no se puede transitar, donde no llegan los servicios públicos, donde no hay iluminación, donde no hay pavimentación, donde no hay drenaje y donde no hay seguridad. Son cuatro, digamos, cuatro servicios básicos que la ciudadanía exige, que solicita, que pide y que incluso se involucra para poder ayudar a la autoridad a que llegue y se pavimenten las calles y se pongan las luminarias donde deben de ser, porque si bien es cierto nos hacen falta en todas las calles, hay puntos específicos que son paso de escuelas, paso de trabajos, corredores industriales, por ejemplo. Estamos hablando de una junta auxiliar como San Pablo, Xochimehuacán, ¿no? Que hay un paso ahí que va a la central de abastos y que caminan a las 4 de la mañana y si no hay luz, si a esa hora no hay un transporte público, entonces, ¿de qué nos podemos valer a esa hora? Claro. Pues de la participación comunitaria, de la ayuda y del acompañamiento de sus propias familias, de sus propios vecinos, de las propias brigadas que se organizan para llevar a toda esta gente todos los días a las 4 de la mañana de sus puntos de donde viven, de sus casas, a sus puntos de trabajo. Entonces, pues, la participación comunitaria yo la veo en todos lados. De verdad, en cualquier calle, a cualquier hora. No solamente en un parque. Yo estoy poniendo ejemplos aquí muy pequeños. Sí, claro. Pero si uno camina, son infinidad de necesidades las que se tienen. La autoridad sola no podría con todo. Nos necesita, así como nosotros necesitamos a la autoridad. Y también nuestros policías nos necesitan. También ellos están corriendo peligro todos los días. No solo el peligro de arriesgar su vida para la seguridad de nosotros, sino también el peligro que corren al enfrentarse al crimen organizado. O sea, es muy complicado, es muy complejo el tema de seguridad y muy amplio. Claro. Entonces, pues yo más que demeritar o denostar el trabajo de alguien, yo creo que cualquier participación, cualquier propuesta, incluso cualquier discurso que genere una propuesta hacia la paz y hacia el orden en nuestra Puebla capital, pues yo lo valoro y lo agradezco muchísimo. Claro. Ahora, hay una pregunta que lanzamos al empezar la entrevista. ¿Se siente seguro o inseguro en la ciudad? Bueno, usted ponga sí o no. Y al final de la entrevista vamos a ver esta encuesta. Regidora, ¿qué pasa cuando la gente escuchas, ¿no? Todas estas denuncias, escuchas, por ejemplo, también, ¿no? A los medios de comunicación, ves, ¿no? Estas notas de, ¿no? Pues, de robos, de asaltos, ¿no? De crímenes, ¿no? Cada vez más grotescos, etcétera. ¿Qué nos puedes decir a nosotros los ciudadanos ante esta realidad? Pues a ver, es la realidad que vivimos todas y todos. Necesitamos denunciar. Hay mecanismos para denunciar. Yo comprendo que estas cosas como ciudadanía nos aterran, nos hacen encerrarnos, ¿no? Tratar de cuidarnos y entonces nos encerramos y nos olvidamos que nuestra denuncia es muy importante. Y no solamente la denuncia en el 911, no solamente la denuncia si somos víctimas o no de la delincuencia. Esto que hacemos nosotros, este ejercicio que ahorita estamos haciendo, Erika, contigo, esta oportunidad que yo tengo de venir y platicar contigo, también es una denuncia social, también es una denuncia ciudadana, porque yo no he dejado de serlo, al final soy una representante de la ciudadanía. Y estos ejercicios, yo lo que hago en la academia, ¿no? Ir y dar clases, y abrir el panorama a mis alumnos, a una comunidad estudiantil, eso es participar. O sea, tenemos tanto que hacer como sociedad hoy por hoy, en nuestra familia, en nuestra casa, al organizarnos como comunidad. Pero es que no sabemos cómo muchas veces. Queremos hacerlo, pero no sabemos cómo. Y ahí también viene la participación de la autoridad, de poner un orden, ¿no? De decir algunos lineamientos, dar algunas métricas, ¿no? De cómo está pues, toda esta situación, ¿no? De la violencia. Y es ahí donde yo te pregunto, ¿cómo están ustedes haciendo este ejercicio dentro, bueno, obviamente, de este órgano del Cabildo? ¿Y qué es lo que esperan conseguir con ello? Yo creo que hay muchas acciones, pero dos que yo identifico con mucha claridad a lo largo de este año es la capacitación a través de la prevención del delito que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por el otro lado el reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil. Hay una gran cantidad de organizaciones que se acercan al ayuntamiento, que el ayuntamiento toma como aliados
en las diferentes secretarías del ayuntamiento. No solamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana está generando entornos de paz y de justicia, sino también tenemos una Secretaría de Igualdad, tenemos una Secretaría de Gobernación, tenemos una Secretaría de Bienestar, tenemos un sistema para el desarrollo integral de la familia. Todos están de manera articulada, reconociendo cada vez más a todas estas comunidades que atienden diferentes grupos sociales, porque hablamos de migrantes, hablamos de personas en situación de mendicidad, hablamos de trata de personas, de la defensa, de la seguridad de estas personas que han sido víctimas o que son posibles víctimas de trata, para prevenirlos, para capacitarlos y para fortalecerlos en muchas necesidades que tienen las organizaciones civiles, desde un ordenamiento en sus trámites, en los espacios donde funcionan, como cualquier alianza que se pueda hacer en materia de difusión y de capacitación. Hay tantos lugares donde nosotros podemos colaborar. Tenemos una Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, a nivel Estado, que nos atiende, en fin, que trabaja con nosotros. Tenemos una sindicatura municipal que también está en pro de la justicia y generando mecanismos de justicia para la ciudadanía. En fin, somos un gran equipo que con el alcalde Pepe Chedraui tenemos esa visión de atender a las causas de la violencia, como nos lo ha invitado la doctora Claudia Sheinbaum, como lo ha venido trabajando el gobernador Alejandro Armenta. Y entonces, bueno, en esa coordinación seguramente iremos dando buenos resultados en conjunto con la ciudadanía y, por supuesto, con los medios de comunicación, que es importantísimo que podamos llegar a través de ustedes de una manera oportuna y de una manera confiable a difundir este tipo de mensajes de primera mano, ¿no? Directamente, y sin el prejuicio o sin el desorden que a veces nos generan los comentarios en redes sociales, que a veces tienen esta frialdad de no podernos comunicar de una mejor manera, como lo podemos hacer aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias, regidora Georgina Ruiz. Ella es la presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Cabildo de Puebla. Gracias por sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales y échate un clavado a Los Conjurados, porque te va a gustar. Pasa una excelente tarde. Besitos. Espérenme antes de irnos. ¿Te sientes seguro o segura en la ciudad de Puebla? Pues 70% no, digo 30% sí. Creo que todavía es muy alto el sí, pero bueno, esto es la situación que estamos viviendo en Puebla. Y bueno, la regidora ya nos comentó, ¿no?, algunos mecanismos que se están trabajando para reforzar a la seguridad de todos nosotros. Pasa una excelente tarde. Ahora sí, nos vemos. Bye. Besos.